De nuevo, chicos, disculpen si hago por ahí videitos cortos. Pienso que un solo video por ahí es más difícil de descargar o de ver si no tienen wifi. Y paso por alto algunas cosas que creo que ustedes van entendiendo, que no es necesario que explique tantos. Fórmula de productos notables ya son conocidos: cuadrado un binomio, cubo un binomio, producto de la suma por la diferencia de dos términos. Creo que eso lo conocen. Si no, lo revisamos. Díganme y yo les hago un videito después en particular para eso, ¿sí? Vamos a lo que sí creo que les cuesta, que es el tema de factorización. Factorizar es expresar un polinomio como producto de polinomios primos. La forma más fácil de factorizar es el factor común, que es lo que se hace ahí. Buscar un factor común entre los términos y se divide cada término por ese factor común. Acuérdense que el factor común tiene que ser el divisor común de los dos números y el término menor de los que observo acá, ¿sí? Pues voy dividiendo y el resultado lo escribo entre paréntesis. Hay varios ejemplos de esto. Factorización de trinomios. Los dos casos primeros son complejos, quizás, y no son los que damos en secundaria comúnmente. Uno es este, x al cuadrado más bx más c, donde ese polinomio generalmente no se va a poder factorizar, o no lo vamos a hacer de esta manera si lo podemos factorizar de otra manera más fácil, ¿sí? Ese valor de b es el producto de las raíces del polinomio y el valor de b, es la suma de las raíces y el valor c es el producto. Fíjense en este ejemplo. Yo tengo que factorizar x al cuadrado más 7x más 12. Obviamente no puedo sacar factor común y no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo que buscar otra forma. Podría hacerlo por resolvente, que quizás es más larga. Tengo que lograr la suma de dos números que sea 7 y cuyo producto sea 12. ¿Qué números suman 7? 1 más 6 y 3 más 4. 2 más 5. ¿Cuáles de ellas el producto es 12? Únicamente 3 y 4. Entonces, ¿cómo queda factorizado? Como x más 3, uno de los factores, y x más 4, el otro factor, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si vamos a este otro caso, que ya se complica más? Yo tengo un valor de a distinto de 1. Entonces ya tiene que cumplir otras reglas, ¿sí? La forma factorizada queda como px más r y qx más s, donde ese valor de a es el producto de p y de q, y donde el valor de b es la suma de una combinación entre p y s y q y r. Si lo piensan, sale de hacer la distributiva. Y el valor de c sigue siendo r por s. Acá se complica un poco más. ¿Qué puedo pensar primero? Tratar de conseguir el valor de a y el valor de c, ¿sí? Vamos al ejemplo. Tenemos 6x al cuadrado más 7x menos 5. ¿Cuáles valores como producto me dan 6? 6 por 1 y 3 por 2. ¿Cuáles valores como producto me dan menos 5? Menos 5 por 1 y 5 por menos 1, ¿sí? Ahora tengo que hacer una combinación entre 3 y el que yo crea que es R, el que yo crea, que es P y el que es S y así. Como acá lo muestra, ¿sí? 3 por 2 me dan 6, ¿sí? Y si yo lo combino con 5, ¿sí? ¿Sí? Con 5 y con menos 1, llegamos a esa forma. 3 por 2 es 6, ¿sí? Acuérdense que era 3 por menos 1, que es menos 3, y 5 por 2, que es 10. 10 menos 3 es 7. Y 5 por menos 1 nos da el tercer factor, ¿sí? Es un poquito complejo, yo lo explico así. Si nos hacemos otro ejercicio un poco más largo para este tipo, ¿sí? Son otros casos de factorización que ustedes no están acostumbrados a ver. Bueno, acá hace algunos ejemplos por ensayo y error. Y después nos vamos a las formas especiales de factorización que ya las conocemos, ¿sí?
Si yo tengo una diferencia de 2 cuadrados, se factoriza como el producto de la suma por 2 de 2 factores. El producto de la suma por la diferencia de 2 factores. Si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, queda como el cuadrado de un binomio. Si yo tengo, esta por ahí tampoco es común, quizás. La diferencia de 2 cubos, ¿sí? A al cubo menos b al cubo, queda, sacamos las bases del cubo de a y del cubo de b, y queda como a menos b por a al cuadrado más a por b, el producto de las bases, más la base al cuadrado. Si yo tengo una suma de 2 cubos, ¿sí? Sacamos también las bases, queda como la suma de las bases. Ahora lo que cambia es el signo este del medio, a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos los ejemplos. Factorización por diferencia de cuadrados. El primero es el más común. Vamos a pensar el segundo, ¿sí? De este, ¿cuál es la base? X más y. De este, ¿cuál es la base? Es z. O sea que tengo la base del primero menos la base del segundo, la base del primero, que es x más y, más la base del segundo. Por eso queda esa expresión larga. Quizás uno lo pone entre paréntesis y después lo vuelve a reescribir. Factorización de diferencia y suma de 2 cubos, ¿sí? 27x al cubo menos 1. ¿Cuál es la base de este cubo? 3x. O sea, que queda 3x y la base de 1 es 1. 3x menos 1, luego por la regla queda el cuadrado del primero más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, digamos, ¿sí? Resolviendo un poquito eso, llegamos a esta expresión. Si en lugar de suma, de resta, perdón, de una diferencia, tenemos una suma, la reglita es parecida, pero la base de x a la sexta es x al cuadrado. La base de 8 es 2, o sea, la suma de las dos bases por el cuadrado de la primera menos el producto entre ellas, o sea, 2x por x al cuadrado más el cuadrado de la segunda base, que sería 4. ¿Sí? Bien, un trinomio cuadrado perfecto ya es más fácil. Sacamos sus dos bases, ¿sí? Sacamos las dos bases y queda como la suma de la diferencia entre ellas y elevado al cuadrado. Reconocer cuadrados perfectos. La primera, ¿sí? ¿Qué nos tiene que dar para ese cuadrado perfecto? La base de esta y la base de esta multiplicadas entre sí y por 2 nos tiene que dar el segundo término, ¿sí? Ahí tienen la solución para cada uno. El primero es un trinomio cuadrado perfecto y en el caso del segundo también. Bien, ¿qué otras? Factorizar por completo. ¿A qué hace referencia esto? A cuando yo factorizo y resulta que la factorización elegida me da otro factor que todavía se puede seguir factorizando. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en estos casos, ¿sí? Fíjate, acá tenemos una diferencia de cuadrados. ¿O no? No es diferencia de cuadrados, es factor común. ¿Cuál es el factor común? 2, entre el 8 y el 2 es el 2, y x al cuadrado. Si yo divido, nos queda x al cuadrado menos 4. O sea, dentro del factor común, dentro de la forma factorizada, perdón, nos quedó otra expresión que se puede seguir factorizando, que es una diferencia de cuadrado, entonces la tengo que volver a factorizar, ¿sí? A eso se refiere con que sigamos factorizando. Hago un cortecito.